No van a creer lo que se viene rumoreando sobre Burak y Neslihan. Esto es un salseo de los gordos, de esos que te dejan sin palabras. ¿Se acuerdan de que el otro día salieron a la luz unas fotos que hicieron temblar a todos? Pues justo ahí empezó la historia, pero ojo, que lo que se cuenta ahora es mucho más fuerte. Parece que esa crisis que nos vendieron no fue tan sencilla. Mucho se habló de distanciamiento, de problemas de pareja, lo típico, ¿no? Pero la verdad, para ser honestos, es que va mucho más allá. Hay gente que asegura que lo que se vivió en aquel momento fue una cortina de humo brutal. Sí, como lo oyen. Una estrategia para tapar algo mucho más jugoso. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación de verdad, es que hubo un tema de celos, pero celos de los que duelen de verdad. Y no hablo de cualquier cosa. Se comenta que una tercera persona estuvo muy cerca de meterse en medio. Y no estoy hablando de alguien de la calle, no. Me refiero a alguien del mismo círculo, alguien que trabaja con ellos, alguien a quien conocían de cerca. Imagínense el drama. Muchos dicen que fue un malentendido, que se magnificó todo por la presión mediática. Pero yo sospecho que hay mucho más. Esa tensión que se veía en sus apariciones públicas, esa frialdad que intentaban disimular, era real. No era actuación. Y si esto es cierto, entonces la relación quedó tocada, pero tocada de verdad. No es algo que se arregla con unas fotos sonriendo y un todo está bien. Piensen en esto, porque de repente decidieron salir a dar entrevistas, a aclarar todo, justo después de ese escándalo inicial. ¿Era para calmar las aguas o para redirigir la atención hacia otro lado? A mí me huele a que querían que la gente se enfocara en la crisis, y no en el verdadero motivo detrás de esa crisis. Y si el verdadero motivo era ese lío con un tercero, bueno, eso sí que es un escándalo gordo. Y ahí es donde entra la parte que me vuela la cabeza. Si lo que pasó fue tan grave, si hubo esa traición, esa intromisión, ¿cómo se supone que Burak y Neslihan lo superaron? ¿O es que quizás no lo superaron del todo y están fingiendo? Porque la imagen pública es muy importante y tampoco les conviene que se sepa todo. Vamos a ser sinceros, el mundo del espectáculo es un circo. Y a veces las historias que nos cuentan son solo la punta del iceberg. Con Burak y Neslihan siempre hay algo, ¿verdad? Pero esto de la verdad oculta suena a que nos han estado ocultando el verdadero drama. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un simple malentendido o hay un lío mucho más gordo detrás de esta crisis, que tanto ha dado que hablar?